Ah, creo que entiendo que se ve. ¿Se ve bien? Pues nada, lo dicho, comenzamos. Primero que nada, muy buenos días a todos y a todas por vuestra asistencia aquí a este webinar que hemos organizado por parte del ITE, en el que vamos a hacer un repaso, en primer lugar, los aspectos más importantes que se recogen en el nuevo reglamento de baterías de la Unión Europea. Pero en concreto vamos a centrar un poco más en aquellos aspectos más relacionados con el reciclado de baterías, ¿vale? Que se recogen en este reglamento de baterías y, por tanto, pues esperamos que os resulte de utilidad. Desde el ITE hemos organizado esta acción pensando en acercar nuestro conocimiento a la industria y aportar valor a la competitividad empresarial. Y en este caso, el foco se centra en las baterías, que es una de las principales líneas de trabajo que tenemos aquí en el ITE. Bueno, aquí en el ITE contamos con una amplia experiencia y también tecnología en toda la cadena de valor de las baterías, que abarca desde el desarrollo de nuevos materiales hasta el propio reciclado de las baterías. Este webinar está enmarcado en el proyecto Revalide, que es el proyecto en el que actualmente estamos abordando la investigación en esta línea de reciclado de baterías de litio. Y dicha investigación ha sido liderada por el ITE y hemos contado con la colaboración de diferentes empresas también a lo largo de todo el proyecto. Y además, este proyecto pues, ha contado con la financiación de la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Y de hecho, hoy contamos con la presencia de don Juan José Cortés, que es el actual director general de Innovación, y es quien va a llevar a cabo la apertura de esta jornada. Por tanto, cedo la palabra, no sin antes agradecerle, por supuesto, su asistencia hoy aquí con nosotros en este webinar. Así que, pues bueno, sin más, doy paso a Juan José Cortés para que, bueno, a dar inicio a este. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Dar las gracias a la asistencia de los miembros de la Dirección General de Innovación, también, obviamente, a los del Instituto Tecnológico de la Energía. Creo que, no sé si la directora de Innovación, Esther, está... No veo a la gente conectada en su totalidad, pero en cualquier caso, bueno, daros las gracias por la invitación para intervenir este interesante webinar que va a presentar el proyecto Revalide y que desde la Generalitat hemos financiado en el 2023 con un importe máximo de 270.000 euros. Ayer, precisamente, en Valencia hablábamos de los institutos tecnológicos y de la transferencia de conocimiento desde donde tradicionalmente reside, desde las universidades hacia el tejido industrial y los retos y los desafíos que eso representa y la función principal, ¿no?, de puente que estos institutos tecnológicos desarrolláis, ¿no? Bueno, pues recién llegados, recién aterrizados, podría decir que lo que sí que hemos podido ver es en qué podemos mejorar, ¿no?, nuestra relación y nuestra aportación de valor a este ecosistema, ¿no?, desde la Generalitat. Y nos dimos cuenta que, bueno, en todos estos proyectos y estos retos que desde el punto de vista de la innovación nos plantea la transición energética, pues hay algunas cosas que tenemos que mejorar y ese es un poco el guante que yo recogí y en el que nos vamos a centrar los próximos 4 años. Vamos a intentar reducir los plazos porque está claro que la innovación ligada al descubrimiento de nuevas tecnologías que satisfagan necesidades como las que pretendemos abordar con este proyecto necesitan acelerar muchos procedimientos administrativos que tienen que ver, por lo que a nuestra parte interesa, pues efectivamente con la financiación de los mismos y también recoger el guante en el sentido de una pequeña autocrítica, en realidad con identificar bien cuál es la necesidad del tejido industrial o el tejido productivo a la hora de implementar estas soluciones, ¿vale? Y estos son los dos aspectos que ayer recalcamos en relación con esta función principal de los institutos tecnológicos en esa transferencia de conocimiento, ¿no? Precisamente en el caso
que nos ocupa de las baterías, pues algún operador ha hecho alguna sugerencia crítica, constructiva, en el sentido precisamente de intentar afinar lo máximo posible en estos proyectos de investigación y de innovación a la necesidad real que el mercado está demandando, ¿no? Sea por la vía, en este caso, de la extracción de la materia prima, o sea por la vía del final del ciclo de vida del producto con la reutilización o la gestión del residuo, ¿no? En concreto, la relación con el ITE pues, es magnífica. Yo creo que el proyecto es de suma actualidad. Es muy interesante lo que se va a ver hoy. Y realmente, pues, la electrificación, ¿no?, como eje estratégico de la transición energética, de la descarbonización, no puede ser a cualquier precio. Y esto es un elemento que también ayer vimos que había que ir introduciendo, ¿no? El balance de coste-beneficio cuando se desarrollan tecnologías que vienen a solucionar problemas, como es el caso tanto en la extracción de la materia prima del litio para las baterías como en la fase final en la revalorización del residuo, pero nos estamos encontrando con que es posible que tecnológicamente seamos capaces de dar una solución distinta, más sostenible, pero más sostenible también hay que tener los aspectos como en los fósiles, ¿no?, con la extracción de la materia prima, que no nos cueste más la extracción de la materia prima que el valor que agrega la propia materia prima al producto o servicio que finalmente se vaya a prestar, ¿no? Y este también es un reto significativo y que muchas veces no lo tenemos en cuenta en los proyectos de investigación y quería también llamar la atención en ello, ¿no? De hecho, no está claro y es un desafío también saber en qué momento el reciclado de la batería de determinadas celdas, a qué porcentaje de rendimiento la celda es recuperable y cómo se puede volver a insertar en el mercado y con qué nivel de aceptación. Yo, como responsable de la Dirección General de Innovación, me gusta hacer hincapié en que innovación, cualquier acepción que tomemos de ese término, de ese concepto, cualquier acepción necesariamente sí o sí debe incluir la aceptación por el mercado, sea las administraciones públicas, sean los ciudadanos o sean las empresas. Si no satisface y no una necesidad concreta y el mercado termina por no aceptarla, pues la podremos llamar otra cosa, pero no lo llamaremos innovación. Y para que el mercado acepte una solución tecnológica como la que es objeto de este interesante proyecto, tenemos que ser eficientes no solamente en la solución técnica que nos permita extraer, en este caso, litio de residuo agroforestal o industrial, sino también que el coste en empleo de recursos económicos, de tiempos y de personas sea sostenible en términos de competitividad, porque si no, el mercado no va a asumir esa innovación y se quedará, bueno, pues como tantos otros proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los desafíos importantes, ser capaces de encontrar la solución tecnológica a un coste, en términos de coste-beneficio razonable y que se pueda llegar a implementar en el mercado, ¿no? Bueno, en concreto sobre este proyecto, pues qué duda cabe que es de alto interés, puesto que si bien hay bastantes experiencias, ¿no?, o organismos punteros, startups y institutos como el tecnológico y el de energía, que estáis abordando este tema desde el punto de vista desde el reciclaje de las baterías, etcétera, etcétera, dándoles una segunda vida doméstica o reparando las células las celdas, perdón, que son óptimas para volver a meterlas en el mercado. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la extracción, ¿no?, esto es bastante interesante, a ver si somos capaces, desde el punto de vista de la extracción, ya ser ahí sostenibles desde esos dos aspectos, ¿no? Desde el aspecto de la eficiencia técnica, ser capaces de extraer la cantidad suficiente de litio de estos residuos, pero también a un coste razonable que permita llevar esa solución e implementarla al mercado. Y, bueno, agradeceros nuevamente la invitación.
daros la enhorabuena por el proyecto y espero que el webinar sea lo interesante que se ve en la presentación, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Juan José, por dar apertura a la jornada, por estos comentarios que yo creo que muy interesantes y que, bueno, recogemos también el guante, ¿no?, de todas esas iniciativas y un poco que lanzas, ¿no?, a toda esta parte técnica que estamos aquí, pues bueno, intentando, pues como dices, dar solución sostenible siempre y que tenga una penetración en el mercado, bueno, pues siempre con la vista a mejorar la competitividad de las empresas. Eh, y pues eso, agradecer también la asistencia, el haber podido dedicarnos este tiempo. Y yo creo que sin más, ya vamos a ir avanzando en la sección. Eh, Como decía Juan José, el proyecto Revalide bueno, abarca diferentes estrategias para la recuperación de materiales para fabricación de baterías desde un punto de vista sostenible. En concreto, bueno, al final del proyecto, a finales de este año, principios del año que viene, haremos nada en la que ya presentaremos los resultados al completo de todo el proyecto, ¿no?, que tiene diferentes patas. En concreto aquí hoy nos vamos a centrar más en la parte más concreta del reciclado de baterías y creemos que es un tópico bastante importante, ¿no?, el nuevo reglamento de baterías que bueno, ha sido aprobado recientemente y, entre otras cosas, por supuesto, pues, abordado, analizado desde el proyecto y bueno, esta acción también nos pretende acercar un poquito más a todos vosotros. Pues en qué consiste, tampoco sabéis que es un reglamento muy extenso y que tampoco, pero sí que intentaremos extraer las partes más importantes, ¿no?, para ver qué nos puede ir afectando cada una, porque el reglamento de baterías no incluye solo lo que es el reciclado, sino que es, como aquí, bueno, recogemos unas palabras de un miembro del Parlamento Europeo. Eh, Como veis, lo que pretende la Unión Europea con este reglamento es la primera vez, ¿no?, que tenemos una legislación sobre economía circular que abarca todo el ciclo de vida de un producto. Y como muy bien decía Juan José hace un momento, tenemos que abordar la parte del reciclado, pero sin olvidarnos desde la extracción de esos materiales, ¿no? O sea, todo el ciclo de vida del producto tiene que ser sostenible, tiene que estar, pues eso, marcado dentro de estos parámetros de economía circular. Y este es el primer ejemplo que tenemos en la Unión Europea de. Gracias, Juanjo, que está despidiéndose. Vale. Eh, Tiene que engloba todo el producto, ¿no? Es el primer ejemplo que tenemos de que no solamente nos centramos en el reciclado, sino que pretende que sea todo, desde la propia extracción del material, del propio procesamiento, el desarrollo de celdas y battery packs, hasta la propia responsabilidad tanto de los fabricantes como de los usuarios de esos vehículos eléctricos, de esas baterías, ¿no? Y luego esa aplicación primero en segunda vida para poder darle una vida más extendida a la batería y para finalmente llegar al reciclado. Por tanto, este reglamento engloba todo el ciclo del producto, de la batería, y creo que es una apuesta muy ambiciosa por parte de la Unión Europea. Lo que pretende es eh, crear una industria sólida en reciclado, especialmente en este caso de baterías de litio, y para que la Unión Europea sea competitiva, ¿no?, en esta transición energética y que pueda tener autonomía estratégica. ¿Vale? Esto significa que no dependamos tanto de terceros países y en concreto del continente asiático, como actualmente dependemos. Y si nos centramos más en la parte del reciclado de baterías, lo que va a permitir es poder volver a reintroducir esos materiales que están en las baterías que tenemos actualmente al inicio del ciclo de vida, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo, ¿no? Este reglamento no se enfoca solo en el reciclado, aunque hoy nos centramos más en la parte del reciclado, que es en lo que estamos abordando desde este proyecto Revalide, pero también daremos unas pinceladas globales de lo que engloba el reglamento en todo el ciclo. Vale. Esto es un poco el índice que vamos a seguir en la presentación de hoy. En primer lugar, me repito, el reglamento, veremos los aspectos más importantes. Después veremos cuál es el enfoque que estamos dando que hemos dado y que estamos dando desde Revalide
materia de reciclado de baterías, ¿no? ¿Cuál es la metodología o el proceso con el que creemos que vamos a mejorar la sostenibilidad y la competitividad del reciclado? Y finalmente, pues bueno, haremos un turno de preguntas y bueno, unas pequeñas tips y de un poco de asesoramiento básico sobre algunas cuestiones y también lanzaros, pues bueno, en qué aspectos podríamos ayudaros en caso de que alguno de vosotros pues, lo necesitéis en vuestras industrias, porque cada uno tenéis una casuística distinta. Nos centramos en la primera parte. Antes que nada, para romper un poco el hielo, ¿no? Y vamos a que sea un poco más de interactuar. Tenéis aquí en la pantalla un QR y bueno, también el enlace sobre el que, bueno, pues hacemos una pregunta y que es muy sencilla. Simplemente, pues eso, que sí sabíais, ¿no? Que se había aprobado este nuevo reglamento de baterías, bueno, de pilas, baterías y sus residuos, engloba todo. Y pues bueno, si os escaneáis el QR, pues una preguntita muy sencilla en la que, pues bueno, a ver un poco el conocimiento que tenía, bueno, que tenéis vosotros los asistentes, así pues no nos dormimos y tenemos un poquito más de interacción. Lo veo de momento que la gente está a votar. Ya veo una persona que no sabía de la existencia de este nuevo reglamento, otras personas que sí, que lo conocían, que sabían que se había aprobado. Eh, pues, contestando. No es que estéis por aquí, a ver si vemos alguna respuesta más. Pues un poco la audiencia que tenemos hoy y un poquito cuál es el conocimiento que tenía sobre esto. Bueno, parece que está ganando los que no sabían nada de este nuevo reglamento, con 8 votos, 7 que sí que tenían claro que existía y también 6 que habían oído algo, pero que tampoco no, quizás no sabían, han escuchado campanas, pero no lo tienen muy claro. ¿No? Pues bueno, creo que hay bastante empate, gente que sí que lo tiene claro, gente que no sabía nada. Así que sin más. Pues vale, vamos a continuar. Si en algún momento no se ve la presentación o hay algún problema, me podéis contar, ¿vale? Bueno, pues empezamos un poco por contextualizar cuál ha sido un poco el proceso, ¿no? De desarrollo de este reglamento. Aquí veis un poquito la cronología que se ha producido. Llevábamos desde el año 2006, ¿vale? Desde septiembre de 2006 en que se había adoptado esta directiva, la 2006/66, relativa a baterías y acumuladores, pero era una legislación en la que, una directiva en la que, bueno, no se metía, no profundizaba mucho en las baterías de litio, estaba muy enfocada también a baterías de plomo y otro tipo de tecnologías, pero no se centraba mucho en las baterías de litio y ha pasado 17 años hasta que hemos tenido un nuevo reglamento que sí que regula esto. Esto se puso en marcha en diciembre del año 2020, en el que hubo una propuesta por parte de la Comisión para tirar adelante esta nueva regulación. Ha sido un proceso largo de casi 3 años y medio, sí, prácticamente 3 años y medio. Bueno, ha habido más fechas por el camino, pero bueno, ya en marzo del 2022 es cuando ya se determinó por parte del Consejo Europeo que era la orientación prioritaria, ¿no? En materia bueno, que este reglamento era algo prioritario y ya se puso en la posición del gobierno del Parlamento, con lo cual como que ya se dio ese primer paso de preaprobación de algo prioritario este reglamento. Y luego a lo largo pues, de algo más de un año ya se han ido haciendo los ajustes pertinentes hasta que en julio se aprobó ya el reglamento y entró en vigor en agosto. En agosto de este año entró en vigor este reglamento, el 2023-1542, relativo a pilas y baterías y sus residuos. ¿Vale? Ahora veremos qué cambios y qué recoge este reglamento. A día de hoy estamos finalizando este 2023 y se prevé que en el año 2024, en febrero, pues haya una validación por parte de los estados. ¿Cuál es el principal objetivo de este reglamento? ¿No? Como decía, abarca toda la cadena de valor. Aquí nos centramos un poco más en la parte del reciclado, ¿no? Que es lo que vemos en este proyecto, pero también aquí en el ITE tenemos diferentes proyectos
enfocados a segunda vida de baterías, proyectos enfocados a la obtención de materiales propiamente dichos, al desarrollo de electrodos y ensamblado y el prototipo de baterías, con lo cual también abarcamos toda la cadena de valor, pero en este caso centrado en reciclado. Y el objetivo del reglamento tiene 4 objetivos principales. ¿Vale? En primer lugar, hacer una buena definición, es decir, categorizar y delimitar cuáles son los diferentes tipos o sistemas de baterías. ¿Vale? Porque hasta ahora, como decía antes, no se tenían en cuenta las diferentes tipologías que ahora en esa directiva del 2006. Se centra también en el impacto medioambiental de toda la cadena de valor, desde el material hasta el reciclado. También tiene el objetivo de maximizar el tiempo de vida y esto que significa que tengamos baterías que duren más, pero al mismo tiempo, una vez ya no puedan aplicarse en la primera aplicación para la que han sido diseñadas, que podamos tener una segunda vida o un recondicionamiento para poder reusarlas. Y finalmente, cuando ya estas baterías tienen que, ya no sirven, ya no pueden utilizarse más, que podamos hacer un reciclado óptimo, un reciclado sostenible de las mismas para volver a recuperar los materiales. Esto aporta diferentes innovaciones. Esa categorización de las baterías se ha segmentado entre baterías de vehículos eléctricos, baterías de uso industrial, baterías de vehículos ligeros y baterías también de litio de dispositivos eléctricos. ¿Vale? Se ha hecho ya esa categorización de baterías porque no todas las baterías son iguales y cada una tiene pues, unos aspectos relevantes que hay que tener en cuenta. Por tanto, es importante esa redefinición de las categorías que se ha hecho. También se ha puesto de manifiesto esta ley de responsabilidad ampliada del productor, es decir, el productor tiene la responsabilidad de todo hasta que la batería es usada y después recuperarla una vez haya llegado el fin de su uso. Se centra mucho en las emisiones de CO2. Todas las baterías van a tener que proporcionar datos de forma obligatoria, a partir, ahora luego veremos ya más fechas, a partir de las cuales esto va a tener que ir incluyéndose, datos de cuál es la huella de carbono desde la producción de la propia batería, desde los propios materiales, por clases, límites, etc. ¿Vale? Esto se pone mucho foco en la huella de carbono. Y luego también lo que se conoce como pasaporte de la batería, ¿no? Que va a proporcionar esos datos de rendimiento y envejecimiento, es decir, cuál es el estado de salud que tiene esa batería, para qué se ha usado, cómo se ha usado, para que cuando lleguemos al momento de poder utilizarla, hacer una clasificación para usarla en segunda vida o para reciclarla, etcétera, sepamos exactamente cuál es su especificación, cuál es su envejecimiento, podamos ver cómo la utilizamos. Y también se han puesto unas tasas de reciclado y contenidos mínimos de material reciclado en función del producto que van a tener que tener las nuevas baterías a partir de los próximos años. Por tanto, unas tasas de reciclado bastante exigentes, que eso es lo que va a marcar que la industria del reciclado en Europa en general pues, se tendrá que potenciar para poder llegar a satisfacer estas tasas. Pues bien, como decías, se aprobó en julio y luego ya en agosto entró en vigor esta normativa y lo que deroga es la anterior, la del 2006, que he comentado antes, y también modifica pues la directiva del 2008, la del 2008/98/CE, que está relativa a la gestión de residuos, por tanto hay modificaciones que afectan especialmente a las baterías, y luego también el reglamento 2019/1020, que es relativo al comercio bueno, lo que se diría el comercio de las propiedades. Aquí hemos resumido un poco hemos visto un poco cuál es el objetivo que tenía y que tiene este reglamento y cuál es la innovación, ¿no?, que aporta. Y esto hemos resumido un poco, porque es como he dicho antes, un reglamento muy amplio y hemos resumido un poco las novedades que pensamos que son más relevantes, ¿no? Y ahora vamos a ir comentándolas cada una de ellas pues, un poco más de detalle, ¿no? Y la mayoría de ellas enfocadas a la parte del reciclaje de las baterías. Pero bueno, la parte de requisitos de sostenibilidad, como he dicho antes, las baterías van a tener que tener una etiqueta, ¿vale? Que identifique cuál es la huella de carbono que tiene desde que se ha fabricado esa propia
batería, ¿vale? Es verdad que a día de hoy hay un anexo en el artículo 7 y luego hay un anexo en el reglamento en el que explica cómo se hace el cálculo, pero hay muchas dudas de cómo se va realmente a verificar que esa huella de carbono va a tener que haber agentes que puedan corroborar que los datos que se introducen de huella de carbono en las nuevas baterías pues van a realmente, por así decirlo, van a ser reales, ¿no? Ahí hay muchas casuísticas que hay que tener en cuenta y esto, el reglamento propone esto, pero ahora mismo hay organismos, como la JRC, directamente de la Unión Europea, que está trabajando en cómo realmente materializar todas estas cosas, ¿no? Y cómo se van a poner en marcha y cómo se van a ganar. Esto es la propuesta que hacen, pero habrá que ver en la práctica a partir de los próximos años cómo se tiene. Se pone mucho foco en la huella de carbono que tienen las baterías en todo. Para eso puede ver. Aspectos de seguridad. Eh, Lógicamente, pues todos los sistemas de las baterías las baterías de litio son sistemas dependiendo de la aplicación de vehículo eléctrico, etcétera, tienen altos voltajes y por tanto son sistemas que generan una peligrosidad, por tanto tienen que ser sistemas seguros y haber verificado todos los estándares y parámetros para que sean elementos seguros, ¿no? Se hace todo el hincapié en esa parte también. La parte de la responsabilidad de los fabricantes creo que es una parte importante, ¿no? Que todas las baterías deben llevar una identificación y un número de serie, por tanto sabremos quién es el productor, quién la ha fabricado, cómo, cuándo y dónde, y ese productor es el que tiene que aceptar la devolución o hacer una gestión de ese residuo, ¿vale? Para que sea pues, bueno, reciclado, reutilizado o gestionado de una forma adecuada, ¿vale? Y tendrá que dotar de una infraestructura pues, adecuada para esta recogida y separación de los residuos. Esta responsabilidad extendida a los fabricantes, yo creo que es un punto muy importante que se recoge y se pone de manifiesto en este reglamento para garantizar precisamente de que esas baterías, una vez el usuario ya ha acabado su primer uso, se haga una reposición, una gestión adecuada. Eh, También los distribuidores, hay obligaciones para los vendedores y distribuidores que deben asegurarse, ¿no? que las baterías cumplen con los requisitos establecidos. Este tipo verificar que el instructor, que tiene el marcado CE, porque bueno, podemos obtener celdas, módulos que pueden venir de terceros países, pero si lo estamos vendiendo en Europa, tenemos que cumplir con la normativa que nos marca aquí, ¿no? Tenemos que cumplir con la documentación y con los sistemas de seguridad y garantías de seguridad que marca este reglamento, ¿no? Es decir, los distribuidores también aceptarán la devolución de los residuos de baterías y los entregarán a los productores. Es decir, harán como de intermediario, tendrán la obligación de hacer de intermediarios en el caso de que el consumidor lo considere, ¿no? Ya poniéndonos un poquito más en aspectos que incumben al reciclado propiamente dicho, tenemos diferentes aspectos. Tenemos una tasa que es la tasa de recuperación, de recogida de baterías, tenemos la tasa que engloba la eficiencia del reciclado, luego tenemos la tasa de recuperación de los materiales que hay en la batería y luego también tenemos las tasas o el contenido mínimo que va a tener que tener las baterías de nueva fabricación, el contenido mínimo de materiales reciclados que van a tener que tener las baterías de nueva fabricación, ¿vale? Y esto es lo que se representa aquí en este gráfico. Es decir, a partir del año 2031, es verdad que para esto todavía queda, pero si nos ponemos un poco en perspectiva no queda tanto, porque hay que tener en cuenta que las nuevas baterías que se fabriquen a partir de agosto del año 31 van a tener que tener un 6% del níquel que lleven, tiene que provenir de reciclado, tiene que estar reciclado de baterías o de otros productos, pero tiene que venir de un origen reciclado, ¿vale? También un 6% de litio y un 16% del cobalto tendrá que ser procedente de material reciclado. Esto, a día de hoy, con el volumen de baterías que tenemos y con las químicas que tenemos, a día de hoy es muy complejo poder llegar ahí, no estamos preparados y, bueno, se está viendo que
puede que esas fechas del año 2031 pues todavía están un poco en el aire, ¿vale? Porque no está claro que podamos llegar a poder llegar realmente a meter esas tasas de reciclado, de material reciclado en las nuevas baterías, que se aumentan para el año 2036 a un 15% de níquel, un 12% de litio, que aquí la barra está mal, tendría que estar un poquito más abajo, es una errata, pero sí que es un 12% de litio que tiene que haber en las nuevas baterías a partir del año 2036 y un 26% de cobalto que provenga de el reciclado, ¿vale? Que sea un cobalto reciclado. Eh, Como digo, ahora en un periodo de, a principios del año que viene, está previsto que la JRC publique unos documentos en los que se especifique mejor cómo se va a hacer el cálculo de eh, tasas de reciclado y también de cómo se va a calcular ese contenido mínimo de materiales activos reciclados en las nuevas baterías, ¿vale? Y porque están trabajando los técnicos en cómo va a ser ese cálculo, porque dependiendo cómo hagamos ese cálculo, los valores pues, van a ser más o menos fáciles de alcanzar. Hay muchas dudas ahora mismo en la industria a nivel europeo de poder alcanzar esos valores, pero está sujeto a revisión de que en el año 2028 se haga en función de cómo haya avanzado el estado del arte y de cómo de real o no real pueda llegar a ser estas tasas que se están marcando tanto en estos contenidos como en los que veremos a continuación en este reglamento, cabe la posibilidad de que se revisen esos contenidos a la alza o a la baja, ¿vale? También cabe la posibilidad de que vayan a la alta si se ve que realmente son fácilmente alcanzables porque la tecnología ha avanzado lo suficiente. Pero han querido poner ya unos valores para marcar ya esos objetivos que se ha marcado la comisión, pero son susceptibles a una revisión que se va a ir haciendo de forma periódica para ver cómo de reales o no reales son. Eh, Como decía, en 2028 va a haber un ajuste de los objetivos y hay dos regulaciones. Una de primer nivel, ¿vale? Que afecta a baterías de vehículos eléctricos y a baterías industriales y ya a partir del año 2036 ya la reglamentación afecta también ya, aparte de las anteriores, a las baterías de transporte ligero, es decir, bicicletas o movilidad ligera, ¿vale? Ya también van a tener que tener estas tasas de contenido mínimo de materiales recuperados. Si pasamos a los objetivos de recogida, ¿vale? De baterías en fin de vida, eh, si nos centramos en las baterías de transporte ligero, el objetivo es recuperar el 51% de las baterías que lleguen a final de vida a partir del año 2028, bueno, en este caso 2021 ya, y a partir del 2031 esa tasa de recuperación, de recogida, no de recuperación, tiene que ser del objetivo es del 61%. Esto para movilidad ligera, o sea, para transporte ligero, y luego para recogida de pilas o baterías de dispositivos portátiles, etcétera, se marcan tres estadios a partir de ya de este año 2024 que vamos a entrar, de diciembre de 2023, o sea, ya mismo. La tasa de recuperación tiene que ser del 45%. Hay que tener en cuenta que las baterías de los dispositivos portátiles son las que actualmente más tenemos y las que más tasa de recuperación podemos alcanzar antes, ¿vale? Por eso los porcentajes son un poquito más altos. El 66%, el 63% para el año 2027 y a partir del año de diciembre del 2030 la tasa de recuperación se estipula en un 73%. Igual creo que ahí todavía hay mucho margen de mejora para alcanzar esas tasas de recuperación de estas baterías. Si vamos a la eficiencia de reciclado, que eso ya sí que ya viene desde el punto de vista más del reciclado puramente, cuando hablamos de la eficiencia de reciclado, nos centramos en la eficiencia de reciclado de la batería entera, ¿vale? Si hablamos de un vehículo eléctrico, el battery pack, o sea, todo lo que es el pack de batería, sería como el 100% de la batería, y estas eficiencias están calculadas en base al pack entero, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que una batería, aparte de los metales como hemos hablado antes, que es el litio, el cobalto, el níquel, que son los materiales activos que están dentro de la batería, que son los que realmente la hacen funcionar, llevan unas envolventes de plástico, de metal, todo lo que es el sistema eléctrico, etcétera, etcétera, que tienen un peso muy importante a la batería, a lo que es la batería, y que también son reciclables, es decir, plástico o metal es totalmente reciclable y no solamente estamos hablando de lo que son los propios metales que están dentro de los materiales activos, ¿vale? Los objetivos de eficiencia marcados a partir del diciembre del 2025, la eficiencia de reciclado
entera, de la batería entera está el 65%, ¿vale? Para baterías de litio-ion, 65% a partir de diciembre del 2025 y a partir de diciembre del 2031 esta eficiencia de reciclado asciende al 70%. Estos son valores importantes y por eso os decía que la industria está ahora a expensas de esa normativa, ese reglamento, no ese reglamento, no, esa hoja técnica que va a marcar, que está desarrollando la JRC, eh, que va a marcar la forma en cómo se va a calcular esta eficiencia de reciclado. Porque muchas veces una batería, igual que sucede con otros tipos de residuos que reciclamos hoy en día, cualquier otro residuo que hoy en día se recicla, pasa quizás por diferentes actores, es decir, un primero en el que hace el reciclado de una parte y luego lo que le queda se va a otro reciclador que recupera otra parte de ese elemento y así pasa pues 2 o 3 veces por diferentes actores. Entonces, el cómo se va a hacer el cálculo de esa eficiencia de reciclado, si va a ser desde el principio, cómo van a tener que hacerse ese flujo de información entre los diferentes actores, es algo que todavía no se sabe cómo se va a hacer. Estos son los objetivos que ha marcado la comisión, pero el cómo se va a hacer ese cálculo va a marcar cómo es real o no real vamos a poder llegar a esos porcentajes. Hay algunas estimaciones, de hecho la empresa UREC, que hace el reciclado de baterías, estimaba, ahora recientemente en el Congreso de Reciclado de Baterías de Litio que se hizo aquí en Valencia, mostraba los datos de que probablemente estas eficiencias de reciclado no van a ser posibles de alcanzar si no estamos hablando de un battery pack entero. ¿Vale? Cuando ya hablamos de baterías más pequeñas o de módulos directamente, estas eficiencias de reciclado a día de hoy son muy difíciles de alcanzar. Por eso, importante saber cómo se va a tener que hacer ese cambio. Y pasamos a la otra pata, la última que os he comentado, que es ahora ya centrándonos en los propios materiales activos, en concreto el níquel, litio, cobre y cobalto, son los de mayor interés. De todo el níquel que tiene una batería, el 90% va a tener que ser recuperado a partir de diciembre del 2027 y el 95% a partir de diciembre del 2031. Estos son los mismos porcentajes tanto para el níquel como para el cobre como para el cobalto. ¿Veis? Son porcentajes muy, muy, muy elevados de recuperación. Actualmente en pruebas piloto sí que se tienen porcentajes de recuperación superiores al 90%. Hay que tener en cuenta que una cosa es una prueba piloto y la otra es que tengamos esta tasa de recuperación eh, a nivel industrial a partir de baterías en masa, ¿no? Entonces, son objetivos que a nivel de planta piloto se están consiguiendo, pero que esto llega a ser una realidad, habrá que trabajar y mucho. Y quizás la parte que más preocupa es la del litio, la recuperación del litio. Actualmente las eficiencias de reciclado relacionadas con el litio, tiene la batería, son bajas, son bastante bajas, inferiores al 30%, y estamos hablando también de pruebas piloto. Por tanto, estos objetivos que marcan a partir del 27, del año 2027, del 50% y del 70% de recuperación a partir del año 2031, pues son resultados ambiciosos, que son porcentajes ambiciosos bueno, que, como decía, se va a ir revisando año tras año, ver cómo de factibles o no factibles son estos porcentajes, ¿no? Pero son los objetivos que tenemos y, por tanto, nos da una pista de hacia dónde tenemos que enfocar nuestras investigaciones, que es precisamente en aumentar las eficiencias del reciclado de litio. Y otro aspecto importante que se incluye, que no el último, pero sí que el último que vamos a abordar aquí, es el pasaporte de las baterías. Como decía, a partir del año febrero del año 2027, todas las baterías van a tener que disponer de un registro electrónico en forma de pasaporte, en forma de QR o algo similar, ¿no? Que llevará como una especie de pasaporte que tendrá toda la información de la batería, desde quién la ha producido, cómo se desmonta, porque es uno de los problemas que actualmente hay en esa parte de segunda vida y reciclado, ¿no? De cómo desmontar, porque cada batería es distinta, es muy compleja de desmontar y es muy difícil de automatizar. Por tanto, todas esas información, medidas de seguridad, la huella de carbono que ya habíamos comentado antes, cuál es la composición para saber realmente qué tipología de batería tenemos y poder aplicar el proceso de
reciclado determinado, deberá quedar recogido en este pasaporte, ¿no? Y esto yo creo que es un paso muy importante que va a facilitar todas estas operaciones desde la segunda vida hasta el reciclado, que es lo que estamos hablando. Luego hay otro elemento en juego que es la Black Mass. No sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de esto, de la Black Mass. Actualmente en la nueva reglamentación no se llama Black Mass, se le llama Batteries Active Material Mixture o Batteries Waste Active Material, ¿vale? Ha cambiado un poquito el nombre, pero al final, ¿qué es la Black Mass? Al final es una mezcla al final es una masa oscura, que es una mezcla polvo negro, que lo que mezcla son todos los componentes de la batería, los componentes activos, ¿vale? Lo que es el litio, el cobalto, el níquel, etcétera, que es lo que habíamos estado hablando ahora. Cuando ya hemos quitado toda la envolvente, todos los metales, todo el casing, todo lo que es el sistema de refrigeración, todo lo que es el BMS, la electrónica, etcétera, cuando hemos quitado todo eso, que eso sí que cuenta para esa eficiencia de reciclado global que hemos visto antes, ya cuando los metemos dentro de la celda, todo lo que son los componentes activos se aglutinan y se separan en una especie de masa negra, porque de ahí su nombre, eh, que ahí es donde tenemos esos materiales activos, esos metales valiosos que hemos visto antes, que tenemos que recuperar en el níquel el 90 al 95%, el cobalto también, etcétera, ¿no? A partir de una vez llegamos a esta Black Mass, aquí es donde se le aplica el proceso de reciclado químico, o hay otras alternativas que ahora luego veremos, para acabar de extraer esos metales. Eso es lo que se conoce como Black Mass. Pero claro, la ONU a día de hoy identifica como que es una mercancía peligrosa, porque lógicamente pues, bueno, lleva metales pesados y es una mercancía peligrosa, pero a nivel europeo todavía no existe una normativa que unifique, ¿no? Y regule esta clasificación de este material, ¿no? Para ver los flujos de este residuo, ¿no? Cómo los gestionamos, ¿no? Entonces, aquí estamos a expensas de que se regule bien cuáles son los códigos de clasificación a que se le dan a esta Black Mass, ¿no? Porque, bueno, cada país ha incluido diferentes códigos de residuos, entonces esto va a imposibilitar o a obstaculizar, mejor dicho, los flujos fronterizos de este material, ¿no? Porque seguramente el modelo se enfoca a plantas en las que se pueda llegar hasta la recuperación de la Black Mass y esta Black Mass se pueda distribuir a plantas donde realmente recuperen los metales que hay dentro de la Black Mass, ¿no? Entonces, va a tener que haber un flujo y una distribución de este material que se considera un residuo peligroso, pero ¿cómo hacemos ese transporte? ¿Cómo lo consideramos? Ahí, a día de hoy, a nivel europeo, no hay regulación y bueno, estamos a expensas, ¿no? De que próximamente pues, salga este reglamento de transporte de residuos que aclare estos temas, que lo clasifican como un residuo peligroso, pero cuál es la clasificación, cómo se tiene que hacer esa operación de recuperación, en fin, todo este tipo de casuísticas, ¿no? Y lo que quiere la Unión Europea o lo que pretende con esto también es que la Black Mass se quede en Europa o por lo menos que no pueda exportarse a países fuera de la OCDE, ¿vale? Esto excluye a China en este caso y a Estados Unidos y por tanto el objetivo que tiene, como hemos visto al principio, es de que la Black Mass se quede en Europa, bueno, países de la OCDE, en este caso Corea del Sur, creo que sí que está ahí, tendría una ventaja competitiva respecto al reciclado de esta Black Mass, pero el objetivo es que se quede entre nuestras fronteras para que la recuperemos nosotros, la reciclemos y así no salga fuera de nuestras fronteras este material y nos permita fabricar luego nuevas baterías con. Pero como digo, ahí hay todavía bastantes cosas que ajustar y no está del todo claro cómo va a ser eso, ¿no? Hay empresas que también están poniendo en duda porque hay otra parte de residuo que se recicla, es el scrap de producción, es decir, los electrodos o la parte de producción de baterías que no llega a ser nunca una batería y que es un porcentaje muy elevado, entre el 20, superior al 20% de la producción se genera como residuo y eso no llega nunca a ser una batería. Por tanto, ahí la pregunta que se hacen es,
Esto llega a ser un residuo, es black mass que proviene de un residuo, porque si nunca ha llegado a ser una batería ya no es un residuo. Entonces, con el reciclado de este scrap de producción contribuye a los objetivos de reciclado. Se va a considerar un, un material reciclado a partir de un residuo para contribuir a esos porcentajes de material reciclado que tiene que haber en las nuevas baterías dentro de unos años. Ahí hay un poco de debate de cómo se va a hacer precisamente esos cálculos y cómo se va a considerar cada tipología de residuo para poder que sea viable o no llegar a esos porcentajes. Vale, esto en cuanto a la parte del reglamento. Ahora pasamos a la parte de cómo estamos abordando en el proyecto Revalide, aquí en el ITE, el reciclado de las baterías. Vamos a ver los diferentes tipos de reciclado que hay y por qué la apuesta por la que está haciendo el ITE a día de hoy tiene una ventaja competitiva. No va a ser muy extenso, tampoco pretendemos profundizar demasiado, pero sí para que tengáis una idea de cuál es el tipo de reciclado de baterías, de procesos de reciclado de baterías que existen. Pero antes de nada, por si para interactuar un poquito más, si tenemos otra pregunta, para saber un poquito cuánto sabéis sobre reciclado de baterías, conocéis los diferentes procesos que existen, no tenéis ni idea, pensáis que solamente hay un tipo de proceso y ya está, que no se está haciendo a día de hoy, qué es lo que pensáis acerca del reciclado. ¿Tenéis idea de los diferentes procesos que hay o no? A ver si escaneáis el QR, pues aparecerá una pantallita y diferentes. Bueno, unos que sí que sabéis, que hay diferentes tipos diferentes tipos de que hay, que un poco las etapas que involucra, otros que sobre todo estáis muy concienciados en que lógicamente que la necesidad de reciclado es importantísima, es decir, es algo que realmente es importante y siendo, lógicamente es muy importante que podamos reciclar bien estas baterías. En primer lugar, para poder fabricar baterías nuevas y tener materia prima para fabricarlas. Y en segundo lugar, porque como cualquier otro residuo, hay que gestionarlo, porque no podemos simplemente al. Bueno, veo que todos estáis bastante concienciados con aunque es una necesidad clara el reciclado y algunos de vosotros pues sí que sabéis un poco sobre los diferentes tipos tipos de reciclado que hay y las etapas. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar. Si interactuáis un poquito más. Aquí simplemente tenemos una gráfica que representa un poco cuál va a ser el crecimiento de las baterías que van a estar en el final de vida en los próximos años, ¿vale? Vemos un incremento exponencial, pero ya a partir del año 2030, donde hasta el año 2035 habrá un incremento muy, muy elevado de las toneladas de baterías que vamos a tener en fin de vida que vamos a tener que reciclar. Veis claramente que China va a contribuir a nivel mundial muchísimo a esto, pero Europa, en la barrita más azul oscuro, vemos como también el volumen que vamos a proporcionar desde Europa es muy elevado. ¿Vale? Eh, la cadena de valor es muy sencilla, es decir, tenemos la expansión del vehículo eléctrico, cada vez hay más vehículos eléctricos en la calle, hay una estimación de que las baterías de estos vehículos duren entre 8 o 10 años. Todavía no lo sabemos porque recientemente estamos poniendo muchos coches al mercado y no sabemos realmente cuánto va a durar, pero las estimaciones son entre 8 y 10 años. Es verdad que ya tenemos coches con sentimental, pero son menos, la tecnología no estaba tan avanzada, entonces, pues bueno, quizás 8 o 10 años o más según el uso que se le dé. Por tanto, eso va a generar una gran cantidad de baterías que van a venir, como veis aquí en el gráfico, a partir del año 2030 y sobre todo en el año 2035, que habrá que gestionar para que seamos sostenibles. Por tanto, tendremos que hacer un reciclado de estas baterías para recuperar las materias primas que la componen y usarlas para fabricar nuevas baterías y, por tanto, poner más coches eléctricos. Esto es el ciclo sencillo de reciclado.
Y antes preguntábamos y decía, hay diferentes tipos de procesos de reciclado que podemos resumirlos básicamente en tres procesos, ¿vale? Que son estos que tenemos aquí en la pantalla, que por un lado es el proceso de reciclado pirometalúrgico. Esto se basa simplemente en someter a la batería, al battery pack o a los módulos, a altas temperaturas, ¿vale? Superiores a los 1500 grados, en los que se funde todo, se funde toda la batería, y lo que nos recuperamos ahí solamente son los metales. El níquel, el cobalto, los metales que contenga esa batería en concreto, ¿vale? El níquel, cobalto, manganeso, etc. Luego tenemos, veis aquí, es un approach, una estrategia, pues que luego lo que se obtiene tiene que someterse, los materiales que se obtienen tienen que someterse a un proceso de refinado para que luego podamos fabricar los cátodos, para que luego podamos fabricar baterías y por tanto ya tengamos la batería otra vez en la calle, ¿no? Luego tenemos el reciclaje hidrometalúrgico. En este caso, lo que se pretende es separar los diferentes componentes mediante lixiviaciones, ¿vale? Y purificación de los metales. Lo que hacemos es disolver los metales que lo contienen y luego ir precipitando, así a grosso modo, precipitando las diferentes sales de níquel, cobalto, litio, etcétera, ¿vale? Y estas ya, como vemos aquí, este proceso, lo que ya es directamente podemos entrar con estos materiales a la fabricación de cátodos. Nos pasamos un poquito por alto la etapa de refinado, aunque en ocasiones sí que hay que hacer un pequeño refinado. Y luego tenemos la estrategia de reciclado directo, que es quitar simplemente lo que es el aglutinante y demás, que lo que hace es darle coherencia al electrodo y recuperar el material catódico directamente, ¿vale? Regenerarlo, porque cuando la batería está gastada, lógicamente necesitará regenerar e incluirle el litio que ha perdido o que se ha degradado y volver ya automáticamente a introducir este material catódico. Ya no tendremos que fabricar el material catódico, sino que ya directamente vendremos a la fabricación de las celdas y baterías. ¿Vale? Esto es un poco a grandes rasgos los tres métodos que hay actualmente encima de la mesa para el reciclado de baterías. Los dos primeros están más maduros. El biometalúrgico pues, viene lógicamente de la industria metalurgia, que en la que ya se utilizan procesos similares para el proceso metalúrgico, por tanto es simplemente aplicar a un nuevo producto el mismo conocimiento que ya tenemos. Lo que pasa que, pues bueno, ahora como veremos, debido a altas temperaturas y la eficiencia del proceso no es tan buena. Antes de nada, para el proceso pirometalúrgico, no, en este caso no, porque ya directamente lo que se hace es fundir toda la batería entera, pero para el hidrometalúrgico, para el reciclado directo, sí que necesitamos un proceso de pretratamiento previo. Y aquí es donde está la clave, pensamos, el futuro y la innovación va a venir a través de esta etapa de pretratamiento. Cuanto más eficientes seamos en la separación de todos los componentes que forman la batería antes de triturarlo todo, de fundirlo, de quemarlo, mejor va a ser esa eficiencia de reciclado y vamos a ser más capaces de alcanzar esos porcentajes de reciclado que nos está marcando la revolución a día de hoy, ¿vale? Por tanto, el foco lo estamos poniendo principalmente en el ITE y en el proyecto, y vemos que el mercado necesita innovación en esta etapa, ¿no? Que es la etapa de pretratamiento. Aquí, bueno, es un esquema básico de las diferentes etapas, pero, como ven por aquí, la elección de cada paso en esta etapa tiene impacto en el resto, ¿vale? Porque no es lo mismo hacer un triturado en húmedo que hacerlo en seco, porque si lo hacemos en húmedo necesitaremos después hacer un secado, si lo hacemos en seco, esta etapa de secado ya no lo vamos a necesitar. Por tanto, no hay un proceso único, sino que dependiendo del objetivo vamos a tener unas etapas u otras, ¿no? Pero generalmente pues partimos de la descarga de la batería para quitar toda la tensión y quitar toda la energía que tiene, poder manipularla con seguridad, hacemos el desmantelado, quitamos las tapas envolventes, etcétera, y ya cuando llegamos a nivel de módulo o celda, pero en este caso desmontar los módulos de forma automática es muy complejo porque queda todo aglutinado, está todo muy ensamblado y no se puede separar con facilidad. Por tanto, se está optando en la industria por hacer el triturado a partir del módulo, ¿vale? Y ya, luego, a partir de ahí, pues ya diferentes etapas
de trituración, de separación por separación magnética, por tamizado, por densidad, etcétera, etcétera, y vamos separando los diferentes del separador, los conectores de corriente, de aluminio, de cobre, etcétera, etcétera, hasta que somos capaces de recuperar lo que es la black mass que habíamos hablado anteriormente. Esta etapa, la utilización de esta etapa es básica y creo que es la primera que vemos aquí desde el ITE, que es la primera etapa en la que deben centrarse los esfuerzos en materia de reciclado. Luego está el proceso metalúrgico, como he dicho, pues se hace un gradiente de temperatura, hasta temperaturas elevadas, 1500 grados, en la que se evapora el electrolito, luego se funden y se descomponen los polímeros y aglutinantes que forman parte de la propia batería, hasta que al final se funden y se reducen los metales, ¿vale? Porque se añade un aporte de carbón para que se produzca la reducción de los diferentes metales y se forma una aleación metálica que contiene, en función de la batería que hemos puesto, pero pues tendrá níquel, cobre, cobalto, hierro y luego la parte de la escoria en la que se queda el litio, el aluminio, el manganeso o el hierro. Esto dependerá, la composición dependerá de la batería a la que estamos aplicando el proceso, ¿vale? Pero claro, el porcentaje de recuperación de los materiales activos es bajo y no supera el 70%. Por tanto, la eficiencia de reciclado es baja y bueno, es una solución que hay ahora en el mercado, pero que no satisface las necesidades que nos está marcando la normativa y también por los consumos elevados de energía que tiene. La etapa hidrometalúrgica aquí empieza cuando llegamos a la black mass. Como material inicial para este proceso, necesitaríamos aquí, en este caso, necesitaríamos ese tratamiento para llegar a la black mass o un proceso pirometalúrgico para tener esta aleación, que sería la materia prima que entraría al proceso hidrometalúrgico. Y aquí, a partir de un lixiviado, disolvemos todos los metales, podemos separar el grafito, luego precipitamos las impurezas y las separamos, nos quedamos con los metales más de interés que vamos precipitando como sales de tipo carbonato, etcétera, para luego utilizarlas para la fabricación de nuevas baterías. Aquí un ejemplo práctico, ¿no?, de cómo a partir de la disolución de la black mass y luego mediante control del pH se precipita una sal de cobalto que podemos utilizar para la fabricación de nuevos ¿no? Este es un método que hoy en día se está planteando como la alternativa, pero requiere de muchas etapas, uso de agentes químicos tóxicos, ácidos muy fuertes y hay muchas etapas que hay que controlar para realmente tener una eficiencia elevada. Se tienen a nivel de planta piloto eficiencias elevadas, superiores al 90%, pero es un proceso muy complejo y requiere también de mucha cantidad de black mass a tratar para que el proceso sea rentable. Y luego tenemos una tercera alternativa, que es por la que también en ITE estamos centrándonos en esa parte del tratamiento y el reciclado directo. Tenemos dos tipos de residuos que actualmente, antes hemos dicho. Tenemos los restos de electrodos de fabricación de la industria, es decir, los scraps de producción, que se estima que entre el 20 y el 30% de los electrodos producidos, ¿vale?, en una planta de producción de baterías se desechan, ¿vale?, por problemas en el proceso de control de calidad, por defectos, etcétera, etcétera. Con lo cual hay un volumen muy, muy grande de material a reciclar. ¿Se considera o no residuo? Pues bueno, eso es lo que hemos comentado antes, que está un poco en el aire de si se considera o no residuo, pero en cualquier caso es un material susceptible de reciclado, ¿vale? Y a través de un deslaminado de los electrodos mediante tres métodos distintos, puede ser térmicamente, ¿vale?, para quemar lo que es el aglutinante, químicamente para disolver el aglutinante o simplemente separación por ultrasonidos. Las tres estrategias que de forma general estamos evaluando aquí en el ITE y bueno, aquí vemos unas imágenes como claramente después de someterlo a estos procesos el conector en este caso conector de aluminio, es fácilmente quitarle el polvo negro, que es el electrodo y donde realmente están los materiales activos, ¿no? Y vemos cómo podemos reciclar, por un lado, perfectamente el colector de corriente, que es el aluminio, pues reciclado como aluminio, que tiene su mercado, y por otro lado tenemos este polvito negro, que sería la black mass, ¿vale? Y como ya hemos quitado el aglutinante y todos los aditivos que lleva, nos quedamos solamente con el material catódico per se que podemos reutilizar. Por lo cual es una estrategia que para estos restos
de producción que se genera en la industria es una estrategia que vemos con un gran potencial y pensamos que la innovación va en este lado para este tipo de residuo. Luego tenemos la alternativa que son los electrodos que vienen ya de baterías degradadas, ¿no? Lo que todos conocemos, tenemos un coche eléctrico, acaba su vida, la batería ya no la podemos utilizar más, está degradada, está dañada y vamos a recuperarla. En ese caso, el proceso es muy similar, pero una vez recuperamos este polvo, ¿vale? Mediante esta estrategia de reciclado directo, tenemos el cátodo, pero con defectos, porque ha habido una degradación, se ha gastado la batería y lo que tenemos es que relitiar, volver a añadir el litio que ha perdido, ¿vale? Y eso es lo que estamos haciendo, estos dos approaches, estas dos estrategias de reciclado directo a partir de restos de electrodos de la industria y a partir de electrodos degradados, pero sin disolver, como hemos visto aquí, en el que tenemos que disolver todos los metales, recuperarlos uno a uno y luego a partir de estas sales fabricar luego nuevos cátodos y con estos cátodos nuevos electrodos. En este caso, nos quedamos directamente con el cátodo sin destruirlo, simplemente lo relitiamos, lo regeneramos y ya podemos tener un material para fabricar nuevos electrodos. Así que, bueno, ya os he hecho un poquito de spoiler con cuál es el método con el que nos quedamos aquí en Elite, pero vosotros qué pensáis que es qué es lo más adecuado para cuál es el proceso con el que os quedaríais, ¿no? El quemarlo todo y no tener que estar desmontándolo, no tener que estar, porque bueno, hay que tener en cuenta que toda la etapa de tratamiento, el desmantelado, a nivel de seguridad, etcétera, hay muchos aspectos a tener en cuenta y bueno, puede ser, es muy manual en ocasiones, entonces no se puede automatizar y quizás a lo mejor el pirometalúrgico pues puede ser una alternativa, ¿por qué no? El hidrometalúrgico, hemos dicho que tenemos unas eficiencias de reciclado muy buenas, superiores al 90%, y que bueno, es algo que está validado a nivel piloto, con lo cual tiene una aceptación que bueno, puede ser una alternativa muy buena, sobre todo cuando tenemos black mass que está mezcla de baterías, ¿no? Porque si no sabemos qué tipo de batería tenemos mezclas, ahí el reciclado directo pues puede ser mucho más complejo. Y luego tenemos el reciclado directo, ¿no? Que veo que casi todos os estáis decantando por el reciclado directo, que es un poco la alternativa por la que apuesta Lite. Hay algunos que han optado por el piro metalúrgico. La respuesta es, no hay uno en concreto, hay varios. Todos tienen su parte de validez en función de la casuística y aquí ahora voy a resumir un poquito, ¿no?, las diferentes estrategias. ¿Y por qué el reciclado directo pensábamos que sí que es una de las estrategias más adecuadas a día de hoy en el contexto que tenemos, ¿vale? Para un tipo de residuo concreto y quizás no para todo tipo de materias, ¿no? Por lo cual, aquí yo creo que habrá que compaginar, la solución es compaginar diferentes procesos en función de cuál es el residuo y cuál es lo que qué es lo que quiero, ¿no? Aquí hay una gráfica en la que se representa eh, por un lado, en naranja rojo, esta línea es desde la actualidad hasta el año 2035, la cantidad, ¿no?, en kilotoneladas, la cantidad de baterías en fin de vida. Como vemos, a día de hoy, a 2023, 2024, incluso 2025, la cantidad en kilotoneladas de baterías en fin de vida es muy baja. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha flota de vehículos eléctricos, especialmente porque son los que más contribuyen al número de baterías que tenemos, porque sí que tenemos muchas baterías de dispositivos portátiles, pero son más pequeñas, con lo cual la masa es pequeña. Y, sin embargo, vemos en verde esta línea que nos dice la cantidad de scrap de producción, es decir, cuántas kilotoneladas hay a día de hoy que se desechan en la fabricación de baterías sin que lleguen a ser nunca una batería, es decir, un electrodo que hasta tiene un defecto y se desecha. Vemos cómo hasta el año 2034, 33, 34 aproximadamente, el scrap de producción va a superar con creces la cantidad de baterías en fin de vida. Por tanto, vemos cómo el foco hay que ponerlo a día de hoy, especialmente en la recuperación o el reciclado del scrap de producción. Y como hemos dicho, como es un material que no está contaminado, que no está metido dentro de una batería, sino que ya lo tenemos separado, sabemos que es un cátodo de una química determinada porque estamos fabricando en esta industria a día de hoy este cátodo, con lo cual, con esta estrategia de reciclado directo, seremos mucho más eficientes en recuperar este cátodo
y volver a ponerlo al inicio de la producción de esa misma industria, ¿no? Porque el reciclado directo, es verdad que si tenemos que aplicar una estrategia de reciclado directo dentro de 10 o 15 años, probablemente el cátodo que recuperemos en ese momento no sea la química exactamente que se está utilizando en ese momento. Pero a día de hoy, el reciclado directo parece que tiene la mayor ventaja competitiva respecto a otras estrategias que quizás el hidrometalúrgico vendrá a posteriori cuando ya el volumen de baterías en fin de vida ya sea mayor que el scrap de producción. Y vemos aquí en azul cuál es la tasa, ¿no? El porcentaje. A día de hoy prácticamente el 85% de material para reciclar es el scrap, que hasta que no lleguemos al año 2020, 2034-35 no se igualará en torno al 50% scrap, 50% baterías. Por tanto, vemos cómo la propuesta que hacemos desde el ITE, que es el reciclado directo, tiene una ventaja competitiva a día de hoy en este tipo de residuo, que es el que más se genera en el entorno de las baterías actualmente, ¿no? Y luego, si comparamos a nivel de costes, pues, bueno, aquí son datos que recogemos desde también de la Universidad de Aachen, ¿no? Donde han hecho este tipo de cálculos, donde vemos que el coste de tener esta materia prima, este material para fabricar baterías por los otros procesos, hidro, piro, incluso extraer el material desde la mina, que hablábamos al inicio, es bastante más alto, entre el 30 y el 60% más de coste que respecto al reciclado directo. En cuanto a consumo de energía, pues el piro, aunque no lo parezca, no es el que más consumo de energía tiene, porque si contamos todo el proceso, en el caso del hidrometalúrgico, hay muchas etapas que envuelven el proceso y también consume mucha energía, porque es un proceso muy complejo, ¿no? En el que engloba muchas etapas. Y si vemos el material desde el consumo de energía que tenemos desde que nos traemos de la mina, pues lógicamente hay un consumo de energía muy elevado en ese proceso de extracción, ¿no? Que en el caso del reciclado directo, pues nuestro materia prima no es la mina, sino que es el propio cátodo ya depositado, ya nos evitamos todos los pasos anteriores, ¿no? Y a nivel de emisiones de efecto invernadero, pues bueno, cuanto más energía consumimos también influye más en las emisiones. Eh, y bueno, pues bueno, en tanto el piro como el hidro tienen similares emisiones, pero cuando extraemos el material desde la mina, pues las emisiones se disparan, ¿no? Por tanto, vemos como la estrategia de reciclado directo es más sostenible a nivel de emisiones, a nivel de coste energético y a nivel de coste del proceso en global, ¿no? Sobre todo si miramos a la parte, como hemos dicho, de scrap de producción, que es donde a día de hoy hay que poner el foco, que es lo que realmente tenemos que solventar, ¿no? Que ese es el primer reto que tenemos, que es el actual. Y esto es un poco todo respecto al reciclado de baterías. Espero que os hayamos dado un poco una visión genérica de lo que estamos, qué es lo que tiene, qué es lo que dice este nuevo reglamento, cómo afecta a la parte del reciclado, cuáles son las diferentes estrategias para reciclar y para llegar a esos porcentajes, cómo no de viables son. Y bueno, esto es una parte más ahora dejaremos un tiempo para preguntas, pero bueno, ¿en qué más podemos brindar asesoramiento desde el ITE? Como veis, abordamos toda la cadena de valor, pero en el caso de baterías en fin de vida, pues bueno, en aspectos logísticos, pues bueno, del transporte de la batería, pues hay regulación de mercancías peligrosas, de transporte por carretera, transporte por aire, luego, ¿qué embalaje usamos? Es decir, hay diferentes tipos de embalaje en función de las condiciones de la batería. Si una batería es una batería comercial y está en perfecto estado, se puede transportar de una forma más convencional, no necesita tantos requisitos, pero cuando es un prototipo, cuando está dañada, cuando tiene otras casuísticas, hay diferentes tipos de embalajes para hacerlo, con lo cual ahí también, pues bueno, en caso de ese asesoramiento en el que ITE puede aportar. Tenemos conocimiento también sobre diferentes tipos de materiales que se ponen, como veis aquí, la batería está envuelta de una especie de material, unas bolitas, ¿vale? Que es generalmente es de tipo de vermiculita, que son mezcla de óxidos, de sílice, de alumina. Luego hay otras esferas así un poco más
más modernas, con otro tipo de materiales, en fin, diferentes tipos de materiales para hacer un transporte seguro y cuál es la regulación al respecto para hacer ese transporte de forma segura. Luego, en aspectos de desensamblado, como hemos dicho, cada batería es distinta, los módulos están ensamblados de diferentes maneras, con lo cual la automatización del proceso es el futuro, pero es muy compleja, por lo tanto, aspectos de seguridad también en el desmantelado, porque estamos hablando de sistemas de alto voltaje y, por tanto, bueno, hay asesoramiento que podemos aportaros en cómo se debe hacer un desmantelado o qué aspectos de seguridad hay que tener. La desactivación, pues en el misma línea, ¿no? de esos aspectos de seguridad, porque la desactivación a día de hoy no es fácil, porque los BMS no dejan, los BMS no dejan acceder a la propia batería y no puedes ver qué tensión tiene, no puedes descargarlo desde la propia conexión de la batería, por tanto muchas veces hay que quitar la tapa, el primer desmantelado hacerlo con la batería. Entonces, para hacer esa desactivación, pues hay ciertos aspectos a tener en cuenta, especialmente temas de seguridad. Y luego a nivel formativo, pues normativa de gestión y gestión de baterías, seguridad, como he dicho, desmantelado, capacitación, por ejemplo, también de personal, de talleres, desguaces, empresas de transporte, ¿no? Para poder manipular con seguridad este tipo de mercancías. También perspectivas de negocio y nuevos mercados, porque quizás bueno, hay empresas de transporte que pueden encontrar un nuevo nicho del mercado, ¿no? Transportes de mercancías, pues cuál es una normativa, qué certificaciones hay que tener, qué especificaciones, etcétera, etcétera. Pues ahí pues podemos ayudar también para encontrar y posicionarnos en este nuevo mercado de reciclado de baterías y por último, pues ese servicio de diagnóstico y peritaje, ¿no? Cuando una batería que no es reciclado como tal, pero sí que está en esta fase de segunda vida de la batería, es decir, por qué me ha fallado una batería, cuál es su estado de carga, su estado de salud, me ha explotado, esperemos que no, pero bueno, que ha tenido un fallo muy grave, cuál ha sido el motivo por el que ha fallado para poder remediarlo que no me pase más en las otras aplicaciones que tengo, pues ahí tenemos también experiencia y podemos dar un servicio de diagnóstico y peritaje de baterías para determinar cuál es su estado y por qué se ha producido un fallo, ¿no? Mediante análisis post-mortem. Entonces, dejamos esto abierto para que si queréis tenéis alguna pregunta, tenemos aún pues, 10 minutitos pues bueno, si tenéis alguna pregunta, podemos debatir alguna cosita más que os interese. Pero como digo, si no, también estamos pues, bueno, abiertos para recibiros, cualquiera de vosotros que tengáis alguna inquietud o necesitáis asesoramiento en parte más concreta de todo esto que hemos visto hoy, pues bueno, intentar daros todo el soporte. Vale, me pregunta, veo aquí la primera pregunta. Vale, enhorabuena, vale. ¿El vídeo de la sesión estará disponible? Sí, el vídeo de la sesión estará disponible para que lo podáis consultar. Sí, se está grabando la sesión y estará disponible. Ahí teníais también nuestro contacto y si no, por cualquier vía de- de contacto de Elite, podéis contactarnos y cualquier cosa que surja a posteriori, valorando un poquito más todo esto, ¿no? Cómo puede afectaros, pues estamos abiertos a contestar. Quiero ver el chat si hay alguna cosa. Más.
Vale, aquí veo una pregunta que dice que el diagnóstico, que si lo hacemos en el ITE utilizáis un dispositivo portátil. No, lo hacemos lo hacemos en el ITE, ¿vale? Tenemos equipamiento, diferentes tipos de equipos para hacer ese diagnóstico. Ahora mismo no tenemos ningún dispositivo portátil para poder hacer ese diagnóstico in situ, digamos. Pero, bueno, quizás podría ser una herramienta a desarrollar. Los equipamientos son bastante complejos para hacer esto, pero bueno, podéis enviar una batería y podéis hacer ese diagnóstico aquí, ¿vale? Pero bueno, lo del dispositivo portátil quizás, pues bueno, puede ser un desarrollo que esto en concreto lo llevan más compañeros dentro de la línea de baterías, pero bueno, más en la parte que está en esta parte de segunda vida. Entonces, cualquier cosa también que quisierais profundizar más, los técnicos y lo veríamos. ¿Vale? Y también tenemos por aquí otra pregunta en el chat Sí, Laura. que dice, respecto al reciclado directo, ¿solo consideráis la parte del cátodo? ¿Son celdas activadas con electrolito que hay que desactivar previamente? Vale, sí, generalmente nos centramos en la parte del cátodo a día de hoy, ¿vale? Porque es la parte de que, digamos, que más valor tiene, ¿vale? Porque es donde están los metales más caros, metales preciosos o los que más valor tienen, ¿vale? Entonces, a día de hoy nos centramos en el cátodo, pero es verdad que para mejorar las eficiencias de reciclado hay que centrarse también en las otras partes, ¿vale? No solo el cátodo. Entonces, inicialmente nos hemos centrado en el cátodo, que es un poco lo que valor tiene a día de hoy, pero la parte del ánodo, que es el grafito generalmente, a día de hoy, también son, digamos, futuras etapas y futuros pasos que vamos a ir dando para lograr también esa parte. Y cuando dices el tema del electrolito, claro, cuando estamos hablando de un scrap de producción, ahí el electrolito todavía no se ha introducido, con lo cual es mucho más sencillo. Cuando estamos hablando de una celda que ya ha sido ensamblada, una batería que ha sido ensamblada y tenemos que hacer ese reciclado directo, ese electrolito se tiene que quitar previamente en esa etapa de tratamiento que comentaba antes, ¿no? El electrolito hay que quitarlo antes y tenemos varias estrategias, como he dicho, por un tratamiento térmico, ¿vale? En el que lo descomponemos, pero luego tenemos que estar seguros de que lo retenemos y lo absorbemos para no emitirlo a la atmósfera, o si no, disolviéndolo con algún disolvente, se disuelve todo y se queda como el cátodo o el ánodo limpio, ¿vale? Se tiene que limpiar, se quitar el electrolito y se tiene que quitar el aglutinante y los otros aditivos que generalmente son de origen carbonoso que le dan también conductividad al electrón. Entonces, sí, hay que quitarlos antes en esa etapa de pretratamiento, pero sin destruir el cátodo, ¿vale? Y luego en la segunda etapa ya se reliquia, ¿vale? Se vuelve a poner el litio que le falta, que se ha perdido en la etapa de uso. De igual forma, también nos preguntan que con respecto al análisis económico ambiental, se comparan tecnologías con un TRL muy elevado, como el piro y la hidro, con otra de TRL más bajo, que sería en este caso el directo. ¿Cómo Correcto. realizaríamos esa comparativa? ¿Se hace un análisis prospectivo o con qué respecto se hace esa Sí, comparativa? se hace más prospectivo, se hace un análisis prospectivo, ¿vale? En base a datos de prospectiva, porque como dices, son terrenos distintos. De lo que es el piro y el hidro se tienen más datos, aunque a nivel piloto, y del directo se hace una perspectiva, no son datos reales porque no es una tecnología que ya esté en el mercado, ¿no? Pero son estimaciones que se hacen para hacer esos cálculos. Y las acciones de recuperación de baterías, ¿a quién concierne? ¿Al poseedor de aparatos dotados de batería, al productor de la misma o al productor de las acciones de recuperación realmente le incumben al productor, al fabricante de la batería, ¿vale? Lo que pasa es que en muchas ocasiones lo que se hace, el fabricante lo que hace es de poner una red digamos, de distribución de recicladores que se encargan de ir recuperándolas de los diferentes, pues igual que nosotros ahora mismo, las pilas que utilizamos en casa y demás, los llevamos a un punto de reciclia o demás, que se van acumulando ahí y ellos son los que se encargan de recogerlas, ¿no? Al final la responsabilidad es del productor, pero se habilitan intermediarios, empresas que se dedican a hacer esa gestión y cobran por ello, básicamente, ¿no? Entonces, en este caso, la recuperación de las baterías recae sobre el fabricante. El fabricante tiene que poner los medios
si tú como usuario de un vehículo eléctrico, tú acabas tu vehículo deja de funcionar, tu batería, y tienes que ya cambiarla porque ya no funciona, el fabricante de la batería es el que te tiene que dar la solución de sustituir por una nueva y quedarse con esa vieja y hacer la gestión. Como hemos dicho antes, los distribuidores son los que también tienen la obligación de recoger esa batería y luego hacérsela llegar al fabricante o, si hay otro canal, hacerla llegar al canal que lo recicle, ¿no? A ese reciclador que es el que se encarga de hacer ese trabajo. Pero el productor es el que siempre tiene que tener esa última responsabilidad de recuperar. Aquí tengo la otra pregunta que es una persona que está en un taller, ¿no? Y dice que cómo podría saber qué tengo que hacer para adaptarme a la normativa. En primer lugar, claro, necesitas porque para manipular un vehículo eléctrico que tenga, o sea, manipular una batería de un vehículo eléctrico, al ser un sistema de alto voltaje, primero tendrás que tener una certificación, una capacitación y una formación para poder manipular ese tipo de baterías, ese tipo de sistemas, ¿vale? Para poder ponerle mano. Y entonces no hay tampoco ahora mismo una regulación que diga, tienes que tener esta certificación concreta. Tu caso concreto, si quieres, lo podríamos ver y ver cuál es la mejor forma para poder adaptarte a esa normativa de poder manipular coches eléctricos o para manipular baterías o desmontarlas, baterías de coches eléctricos, ¿no? No hay una normativa concreta, pero sí que podríamos ver el caso concreto tuyo y cómo podemos ayudarte. Vale, bueno, creo que estamos ya llegando al final. Vale, aquí otra pregunta, que si podemos mencionar las empresas que se dedican a la recogida de baterías en Valencia. Pues a día de hoy no hay ninguna empresa que nosotros conozcamos que se dedique a recoger baterías, ¿vale? No, nosotros no la conocemos. Y si la hay, no la conocemos. Son los propios desguaces que les están llegando baterías, coches accidentados y demás, y que tienen esas baterías allí, pero que lo que pasa es que a día de hoy no saben qué hacerlo porque tampoco hay empresas que estén reciclando. Entonces, no hay nadie que las recoja a día de hoy, con lo cual, bueno, ahí queda un mercado en el que ponerse. Sí, también queríamos comentaros que estamos hablando, como el taller que me ha preguntado, acerca de lo que serían las baterías para vehículo eléctrico, pero queremos comentaros que todo esto no solo sería para vehículo eléctrico, sino para todas las aplicaciones que pueda tener, como por ejemplo en estacionario, o cómo podría contribuir a la eficiencia energética de lo que podrían ser de comunidades energéticas, aportando pues esa fuente de almacenamiento energético que podrían impulsar este tipo de aplicaciones. Vale, pues yo creo que ya estamos llegando a las 11:30, que es un poquito la hora que habíamos puesto. No veo más preguntas en el chat, pero bueno, cualquier otra cosa tenéis los contactos y quizás hablándolo hay otras cuestiones, y como decía la persona del taller y demás, pues hablar personalmente y ver el caso concreto y cómo lo vamos implementando, ¿vale? Sí, Iván, Entonces, una última cuestión y ya cerramos la jornada de hoy, que ya llevamos un claro, poquito de el retraso. retraso, por eso, Y sí. es lo mismo, la persona que comenta que en caso de no ser taller, que tuviese otras aplicaciones, ¿cómo tendría que adaptarse a esta normativa? Para aplicaciones de segunda vida. Y de estacionario, Sí, de cualquier estacionario, exacto, de sí, estacionario, ¿cómo tendría que estacionario y adaptarse demás. a esta normativa también? ¿Le surgen algunas dudas? Claro, ahí la aplicación en estacionario, primero habría que ver cuál es el estado de la salud de esa batería y luego, bueno, aplicación en estacionario, la normativa no, o sea, si la batería está en buen estado de salud, se puede utilizar en estado estacionario. Tienes que garantizar unos parámetros de seguridad y de estado de salud de la batería, que no está dañada, etcétera, etcétera, que tiene cierto rendimiento y se puede utilizar, pues, eso, para almacenamiento en doméstico, etcétera, etcétera. Se puede utilizar. Pero bueno, esta parte más de segunda vida, porque, como decía antes,
más involucrado en la parte de reciclado propiamente dicho. Esta parte más de segunda vida, diagnóstico, etcétera, etcétera. Podemos tener una reunión con la parte de los técnicos que se dedican a esta parte y poder profundizar un poquito más en algún aspecto, porque es verdad que no, bueno, que son de los compañeros que están más involucrados en esto. Pero en principio no, si la batería está en buen estado de salud, a veces se instalan contenedores, diferentes packs y bueno, con una buena ventilación y refrigeración se puede utilizar sin más problema. Genial, perfecto. Pues entonces creo que podemos dar cierre a la jornada de hoy. Iván, Sí. si quieres. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias, ya lo he dicho, lo he repetido, muchas gracias por vuestra atención, espero que haya sido útil este webinar, sobre todo para tener una visión, ¿no?, de cuál es el marco que tenemos a día de hoy y ya para cuestiones más concretas, pues como he dicho, concretamos un contacto personal y vamos viendo las inquietudes que puedan surgir más concretas y para lo que necesitéis, pues aquí estamos, espero que os haya gustado y nosotros pues seguimos avanzando en el desarrollo del proyecto, así que estar atentos también a novedades en redes porque pues bueno, iremos publicando resultados y próximos eventos. Nada más, muchas gracias y que tengáis un buen viernes y feliz fin de semana.